visto condiciones o cláusulas que llamamos dentro del contrato proporcional, ¿sí? El automático proporcional. Entonces, vamos a ver ahora lo que nos toca ver. Son esas cláusulas muy comunes dentro de los contratos no proporcionales. Recordando que son los no proporcionales, los XL por riesgo, el XL por evento y el stop loss, ¿sí? ¿Alguna duda en relación a la materia llevada hasta la fecha, por si acaso? Ahora sí. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, ya podemos empezar con esta parte. Ay, se me pasó otra vez. Podemos empezar con esta parte. Bueno, no puedo ver. Ya. Ya, muy bien. Vamos a empezar. Esos contratos ya les había anticipado, ya lo habíamos definido. Básicamente son para la siniestralidad. ¿Qué diferencia encontramos con los proporcionales? Principalmente que no hay cesión. ¿Qué quiere decir eso? Que este contrato, ¿no? Yo lo contrato como si fuera una cobertura, como un seguro, si lo quieren ver así, con un deducible y una cobertura de aseguro. Cualquier cesión, o sea, o cualquier riesgo que yo ampare bajo este tipo de contratos no genera cesión. Automáticamente se encuentra amparado, ¿sí? Y solo se va a activar este tipo de contrato cuando ocurra un siniestro y además que ocurra el siniestro, tiene que sobrepasar el monto del siniestro, la prioridad, que es la parte que yo voy a asumir como compañía. Y la cobertura que va a dar este contrato va a ser sobre la prioridad o deducible que yo tenga que pagar como compañía hasta el límite acordado. Entonces, una de las primeras cláusulas y las que son al principio, tienes objeto y alcance, y aquí se define. El objeto de este contrato son los siniestros que ocurran durante el periodo y el territorio que se indican en las condiciones particulares. Ahora, ¿por qué es importante identificar este alcance? Y hay que tener cuidado en eso, y yo les digo por experiencia, ¿qué pasa? Te dice, la cobertura pueden ser solo los siniestros durante la vigencia del contrato, ¿sí? Si estableces eso, entonces cualquier siniestro que sea de un seguro, que sea cobertura bajo este contrato, solo va a ser amparado mientras dure este contrato, ¿sí? No nos olvidemos que hay descalces de las pólizas, de la vigencia de las pólizas, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta condición, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener el cuidado de que cada año se renueve este contrato, porque si me dice, yo te cubro los siniestros que ocurran durante la vigencia del contrato y son pólizas que has suscrito dentro de la vigencia, entonces puedes tener algún descalce. Eso es importante tener en cuenta o tratar de aclararlo en el contrato, que todo lo que suscribas, que tenga cobertura. Entonces ya, independientemente de cuándo le presentes el reclamo, si lo has emitido, o sea, si has suscrito dentro de la vigencia del contrato, va a tener cobertura, ¿sí? Son cosas muy pequeñas, simples, pero siempre hay que analizar todo el texto, cualquier palabra del contrato puede favorecerte o tal vez entorpecer tu común desarrollo, en este caso de administración de riesgo. Siempre hay que tener en cuenta muchas cosas cuando se suscriben los contratos, ¿sí? Ahora, política de suscripción. De manera similar a lo que habíamos visto en el contrato
en el contrato de reaseguro proporcional, nosotros tenemos información que le vamos a pasar para que él obviamente pueda revisar cuáles son los términos y condiciones de los riesgos que vamos a asumir. También el perfil de cartera, información relevante que tiene que ver con cómo manejo mi riesgo, los mismos textos de pólizas y lo que les había comentado inicialmente, las estadísticas. Entonces, en la política de suscripción, este contrato de igual manera o similar a la de contratos proporcionales, la compañía se compromete a no introducir cambio alguno en su política de aceptación y de suscripción en cuanto a los negocios a los que se refiere este contrato, ¿sí? Entonces, ya les había anticipado, ¿no? En otro tipo de contrato, tenemos que respetar las condiciones en las que suscribimos estos respaldos, si es que en el corto o mediano plazo que tenemos o vamos a exigir algún reembolso de reaseguro en caso de siniestro. La prioridad o deducible, a diferencia de los otros contratos que son proporcionales, ahí tenemos la retención, ¿no? Un porcentaje o su manera de obtención de ese porcentaje. En este caso, este tipo de contratos establece una prioridad, un deducible que también se llama, ¿sí? Que es un valor fijo monetario, no es un porcentaje, ¿no? Y sobre él se establece una cobertura de reaseguro que sumado los dos, bueno, va a dar una capacidad de suscripción por riesgo, ¿ya? Y esta, obviamente, este deducible prioridad, básicamente es una retención por cuenta propia, como un deducible, la definición del deducible, en cada riesgo o en cada póliza, en este caso, siempre y cuando se active un siniestro que supere esta prioridad. El funcionamiento, bueno, ya lo habíamos visto, el reasegurador indemnizará a la compañía en la parte neta de su participación, aquella parte de la pérdida neta que en cada evento de siniestro exceda el deducible hasta el límite establecido en las condiciones particulares. ¿Sí? Esto básicamente funciona en siniestros y sobre la pérdida neta final, ¿no? O sea, que si había una franquicia del asegurado, o sea, estimo todas las pérdidas netas y recién aplico las proporcionalidades para exigir al reasegurado. Pérdida neta final, ¿cómo se la define? Se define como la suma efectivamente pagada por la compañía con respecto a un evento de siniestro. Cuando hablamos de evento de siniestro, en este caso, también hay que tener claro, antes de utilizar o tener claro qué quiero hacer con la cobertura y cómo quiero o qué quiero. ¿Por qué? Porque la pérdida neta por un riesgo, si es por riesgo, es póliza por póliza. Si es por evento, yo estoy hablando de un riesgo que se va a activar a la vez, o se va a activar un siniestro o un riesgo va a activar a la vez muchas pólizas. Evento de siniestro se define como la totalidad de siniestros individuales que ocurran en un solo evento como consecuencia de un riesgo amparado por el contrato. Entonces, si es por evento, entonces ocurre un riesgo de la naturaleza y activan 3 pólizas a la vez. Puedo exigir al reasegurador reembolso porque supera la siniestralidad, supongamos que supera, le exijo el reembolso al reasegurador por la parte sobre la que supera la prioridad o deducible. En algunos contratos de estos de los catastróficos que llamamos los XL por evento, se tiene también lo que llamamos en riesgos políticos, ¿no? Las 72 horas. Entonces, ¿qué pasa? No es necesariamente como un riesgo de la naturaleza que dura unos cuantos minutitos y se activan varias pólizas o se pueden activar varias pólizas en otro tipo de coberturas, pero definiendo el riesgo. Se estipula siempre y cuando, digamos, por el riesgo político, hasta 72 horas, ¿no? O sea que va a amparar todos los riesgos activados durante ese periodo de tiempo. Eso para recordar un poquito algunas condiciones que también pueden incluirse. La reinstalación. ¿Qué es la reinstalación? Es más o menos, si lo queremos ver como en el seguro, la restitución de la suma asegurada, ¿sí? No necesariamente sin pago de prima, no automática,
porque esto tiene un costo, ¿sí? Es una reinstalación, a veces la pueden hacer gratuita, que es la reposición de la suma asegurada en las pólizas de seguro. En este caso, es la reposición de la cobertura utilizada en caso de que se hubiera dado un siniestro. Yo tengo un respaldo de reaseguro de estas características, ha generado un siniestro, lo que va a hacer es que yo active la prioridad, tenga que cubrir esa parte que es mi obligación, y el reasegurador tenga que utilizar la cobertura total o parte de la cobertura que me ha dado en el contrato XL, ¿sí? Entonces yo para la siguiente posible eventualidad tengo que pagar la reinstalación, puede ser la primera gratuita o con costo de una prima que la vamos a ver cómo funciona estas reinstalaciones, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo, si tengo un siniestro posterior al anterior, entonces yo tenga la cobertura permanentemente completa, ¿sí? Para no tener ningún descalce, ningún problema con un posible siniestro, ¿ya? Es como en los seguros, lo que decía hace un rato, se activa, qué sé yo, un robo parcial, se activa tu cobertura principal, se reduce en esa medida, ¿sí? Pero yo para que no caer en alguna diferencia, ¿no? Que se llama el valor del bien y el valor asegurado es menor, ¿no? Eso se llama infraseguro, algún descalce de ese tipo. Entonces yo tengo que mantener siempre mi póliza con el valor asegurado al 100%, el principal, ¿no? Entonces ese mismo esquema es el que maneja esta reinstalación, ¿sí? Que si yo mermo poco de la cobertura, yo tengo que mantenerla, ¿sí? Porque puede ser que tenga yo un siniestro posterior y yo no haya hecho la reposición o la reinstalación de esa cobertura de reaseguro, pues puedo poner en riesgo alguna ejecución de siniestro, ¿no? Prima de reaseguro, lo que les decía, no hay cesión en este contrato, o sea, yo voy suscribiendo pólizas, se van amparando automáticamente en este contrato, ¿sí? Pero yo no le hago cesión. Lo que yo he hecho es pagarle una prima, hay unas tres tipos que son los más conocidos, la flat, que es la única, uniforme, mínima y la mínima de depósito. Bueno, la mínima y mínima de depósito tienen una diferencia, ¿sí? Pero eso se ve al final del contrato de reaseguro, porque cuando hablamos de una mínima, es una prima que yo voy a pagar para la cobertura anual, pongamos ese ejemplo, por una cobertura anual, una prima única o mínima, y a fin de gestión yo voy a hacer algún ajuste de primas en base a la siniestralidad, ¿sí? Si es mínima y mi primaje y mi siniestralidad ha sido bajo, entonces es probable que yo reciba devolución de una parte de la prima, pero si es mínima de depósito, ya como su misma definición lo maneja, yo esa prima, aunque haya ajuste a fin de gestión, ¿no? Para ver la prima y la tasa que debería haberse cobrado, ¿no? Para ver si no hemos suscrito más riesgos por ahí se le tiene que pagar más prima al reasegurador, pero en caso de que deberíamos haberle pagado menos, entonces ya no hay devolución. Esa es la diferencia entre una mínima y una mínima de depósito. Y la flat, bueno, es uniforme y no se mueve, ¿ya? Entonces, ¿se refiere a qué esta prima? Se refiere a la prima fija aplicable al total de primas suscritas según se define en las condiciones particulares, ¿sí? Como les decía, estas son cláusulas del condicionado general, son las más importantes. Algunas, como van a ver, esto lo remite al condicionado particular y algunas son del condicionado particular que son relevantes cuando les presento esta presentación. Aviso de siniestro. La cedente comunicará inmediatamente al reasegurador cualquier circunstancia que pueda dar lugar a una recuperación bajo este contrato. Este tipo de contrato no se activa frecuentemente, ¿sí? También tiene conciliaciones trimestrales de acuerdo a norma, pero también tiene sus análisis. Si ustedes hablan de un contrato por evento, entonces es probable que no pueda yo comunicarle al
trimestre al reasegurador de que ha habido un terremoto que se ha llevado media cartera, ¿no?, de incendio, ¿sí? En este caso, la comunicación tiene que ser inmediata, ¿sí?, para que el reasegurador, y bueno, pueda gestionar, depende a las condiciones que han acordado con el reasegurador, inspectores o ya vaya provisionando y delimitando el alcance de los daños a los que va a hacer frente, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Como les dije, si es por evento, la sumatoria de todos los siniestros individuales, verificamos la prioridad y sobre esa prioridad, bueno, amparará el reasegurador las coberturas. Ajuste de siniestros, bueno, esto es también como en contrato automático. Todo ajuste de siniestro hecho por la cedente se realizará conforme a lo estipulado en el seguro original, ¿no?, y las de este contrato. ¿Cuáles son esas? Las de las pólizas, ¿sí? Por eso nosotros le pasamos al reasegurador, momento de suscribir los contratos, la información de nuestras pólizas, porque él ya va a ver cómo funcionan, qué condiciones tienes, qué exclusiones tienes, qué coberturas tienes, etcétera. Nice. Siniestros pendientes. La compañía remitirá al reasegurador en el plazo indicado en las condiciones particulares una lista de siniestros pendientes de pago al final del periodo contractual. ¿Cuáles son estos siniestros? Son siniestros que al momento, ¿sí?, al momento del cierre de estado financiero, ¿no?, al momento de corte de la información, son siniestros o reclamos que han recibido la compañía en el ramo del contrato de reaseguro, pero a la fecha de corte están en proceso de evaluación, ¿sí? Están en proceso de ajuste, liquidación, etcétera, pero no ha salido ningún informe, ¿no?, y no se ha ajustado o liquidado el seguro base para que pueda ser reembolsado por el reasegurador. O sea, es un siniestro pendiente, ¿sí? Está en proceso de atención, si lo quieren ver así. Ahora, con esta parte, con esta cláusula última, hemos acabado las cláusulas relevantes dentro de los contratos automáticos no proporcionales, ¿sí? Salvo hay alguna consulta respecto a este, vamos a pasar a las complementaciones adicionales. Estas complementaciones adicionales yo les voy a ir aclarando a qué tipo de contrato aplican. Ya les había mencionado en la cláusula, la estipulación en los contratos automáticos proporcionales, cuota parte, excedentes, combinado, ¿no? Las comisiones, ¿ya? No hay comisiones en los contratos XL, stop loss, no. Esos son no proporcionales. Estas comisiones solo aplican al contrato proporcional, ¿sí? Automático. Ahora, ¿qué es esta comisión? Consiste en establecer como comisión un porcentaje fijo de las primas cedidas al reasegurado. En pocas palabras, el apartado o la cláusula va a decir comisiones y va a haber un porcentaje, ¿sí? No necesariamente hay una definición de su aplicación porque es estándar. Todos conocen, o por usos y costumbres, y así se ha establecido, las comisiones automáticas son un porcentaje de la prima cedida. Entonces, un poco estructurando los conceptos que hemos ido viendo. Si yo tengo prima de reaseguro y voy a distribuirla entre retención y cesión, la parte de la cesión, ¿no?, es a la que yo le voy a aplicar el porcentaje para obtener la comisión en términos monetarios, ¿sí? En pocas, es si yo tengo que cederle al reasegurador un poco de prima, eso es un ingreso para él. A ese ingreso para él yo le tengo que multiplicar un porcentaje, que es esta comisión fija, para obtener un gasto. ¿Por qué? Porque esa comisión a mí me la va a dar. Es un porcentaje de la prima cedida que yo le hago, ¿sí? Ahora, el porcentaje establecido se mantendrá invariable durante la vigencia del contrato de reaseguro, independientemente de la siniestralidad. O sea que si yo acuerdo a principio de gestión, en el momento de suscribir mi contrato, una comisión fija,
no se va a mover durante toda la vigencia del año, a diferencia de otras dos comisiones que vamos a ver que pueden verse afectadas por el resultado, bueno, de mi siniestralidad como empresa. ¿Ya? Esta comisión no premia la calidad de la cartera, por lo que puede ser complementada por una comisión adicional y o participación de utilidades obtenida por el reasegurador, ¿no? Vamos a ver estas dos comisiones adicionales que hay, que pueden darse, y un poco ya hemos anticipado que es la participación de utilidades, pero también lo vamos a ver. Entonces, en un ejemplo, yo tengo comisión fija 25%, ¿no? Entonces, si es 25, entonces de la parte cedida yo voy a multiplicarle ese 25%, ¿sí? Otra comisión, que es la que les citaba en la anterior, que esta puede ser complementaria a la anterior comisión, o sea que puedo tener dos comisiones dentro de un contrato de reaseguro, es la escalonada. Este tipo de comisión premia y castiga la calidad de la cartera protegida por el contrato de reaseguro. Consiste en definir una comisión mínima y una máxima, ¿no? Para una escala de siniestralidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo la fija, ¿no? Y a fin de gestión, por decirles, tengo y veo mi resultado, ¿no? Y veo que me beneficia, no he superado los mínimos, los parámetros que me ha dado el reasegurado, yo puedo obtener una comisión adicional, ¿sí? Obviamente no aparece tanto la comisión anterior con esta, porque esta te establece una fija preliminar, ¿sí? Aquí esta ya te establece una comisión fija preliminar o provisional que llamamos, ¿sí? Que al final va a crecer, ¿no? O va a bajar, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita en un ejemplito. En el ejemplo se estipula en las condiciones comisión escalonada en la condición del contrato y se estipulan estos parámetros como condiciones para aplicación. Esta prima cedida y estos siniestros incurridos no es parte de el contenido de esa cláusula, sino es esto: comisión provisional y escala de comisión. Entonces, esta ya tengo, esta va a ir operando como automática, como la anterior fija, ¿sí? Pero la escalonada va a venir acá. La escala de comisión, 30% mínima para una siniestralidad del 60%. O sea, yo voy a tener una comisión del 30%, ¿sí? Como mínimo, para una siniestralidad altísima del 60%. O sea, es la máxima siniestralidad que me pueden aceptar, ¿sí? La comisión más alta o la máxima que estipulamos acá es de 40%. O sea, yo puedo llegar a tener de 30 a 40% una comisión. Esta de aquí, que es provisional, se manejaría como la comisión fija, ¿sí? Ahora, máxima para una siniestralidad de 40%. Si yo quisiera tener esta comisión, tendría que tener una siniestralidad de 40 para abajo, ¿no? Ahora, en el ejercicio, ¿cómo funciona? Es una fórmula predeterminada que se reemplazan valores. Lo único que uno tiene que tener para esto es un poco de conocimiento y saber qué dato estoy incluyendo y en qué parte de la fórmula. Para el ejercicio, el ejemplo, perdón, vamos a ver unas primas cedidas de 200, ¿sí? Tal vez para recordar, si yo tengo unas primas de reaseguro de 400 y un contrato o cuota aparte 50-50, estoy hablando del 50% cedido de 400. Serían estos 200, ¿sí? Ahora, los siniestros incurridos, ¿no? Que tiene que reembolsar el reaseguro, vemos esto, 110 como supuestos. Vemos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuál es la siniestralidad real del resultado del contrato? O sea, esto se lo realiza a fin de gestión, ¿no? Aquí tiene 110 entre 200. El índice de siniestralidad se calcula la siniestralidad sobre la prima. Los siniestros sobre la prima. Entonces, 110 entre 200 nos da 55. ¿Da?
tenemos el dato de la siniestralidad real. De manera anticipada, podemos ver que estamos, ¿no?, por el medio casi, un poquito más cerca de tener una siniestralidad alta que una siniestralidad baja. Ya. ¿Cuál es la fórmula predeterminada? ¿No? Es esta. O sea que aquí no hay mucha ciencia, es una fórmula ya prediseñada, entonces lo único que hay que hacer es reemplazar la información del contrato en la fórmula para obtener cuál es en realidad la comisión que voy a obtener a final de año de este contrato. Entonces, ¿cuál va a ser la comisión aplicable? La comisión mínima. ¿Cuál era la mínima? 30%. La máxima es 40%. La siniestralidad máxima 60% y la siniestralidad mínima 40%. Para que un poquito vayamos avanzando en ese caso. Mi siniestralidad máxima va a ser 60%, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy citando el ítem o la variable dentro de la fórmula, podemos comparar con la presentación que los datos se van replicando en base al cuadro anterior. ¿Cuál es la siniestralidad real? El 55%, ¿sí? Se reemplaza. Aquí tenemos unos deducibles o unos neteos. Vamos a ver, está neteando acá. Comisión máxima que yo puedo recibir es 40%, ¿sí? De acuerdo al cuadro anterior. La comisión mínima que yo voy a poder obtener es el 30%. La siniestralidad máxima tolerada en estas condiciones será 60%. Y la siniestralidad mínima, el 40%. ¿Sí? Aplicando, bueno, operaciones aritméticas y una división y una multiplicación, podemos obtener al final la comisión aplicable que representaría el 32,5%. ¿Sí? En términos prácticos, ¿qué pasaría? ¿No? Yo he operado, ¿no?, durante la vigencia del contrato con una comisión del 35%, ¿sí?, que al final, en la conciliación, en la última conciliación, ¿no?, en el estado de cuentas, voy a tener que devolver al reasegurador 2,5% de comisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estaba trabajando inicialmente con esto, ¿sí? La comisión es un gasto para él, si lo queremos ver así de ingreso y gasto para que sea más fácil de entender, ¿sí? Pero en realidad no había sido tanto. Eso es básicamente lo que hace esta comisión, ¿sí? Trabaja como fija esta y ajusta a final de gestión la comisión escalonada. Bueno, este es un ejercicio, ¿sí? Hay unas modificaciones muy simples, ¿sí? Solo he modificado la prima cedida y el siniestro incurrido, ¿da? ¿Qué es lo que yo hago con esto? Por el tema de tiempo, principalmente eso, por ahí no alcanzamos a acabar todas las filminas y el contenido que queremos ver. Entonces, esto, si a alguien le interesa hacerlo, lo puede hacer, ¿sí? Si necesitara 2 puntos adicionales dentro de la materia, o mejorar su examen, o mejorar un foro, o la tarea, entonces este ejercicio resuelto puede apoyarles con 2 puntos de mejora, ¿sí? Entonces, yo se los dejo, entiendo que lo tienen en la presentación. Entonces, esta es una tarea, si gusta alguien hacerla, como un adicional. Obviamente, el que llegue a 100 no va a poder tener 102, pero el que quisiera hacerlo, no tengo inconveniente. Igual lo voy a considerar para las notas. Este otro caso. Hemos hablado de que hay una comisión fija y hay comisiones adicionales que llamamos. La primera adicional que hemos visto es la escalonada, que tiene un comportamiento fijo, ¿no?, con beneficiar o castigar la comisión en caso del perfil que tenga yo de siniestralidad a fin de gestión. Y esta es otra, que es una comisión adicional simple, que funciona, ¿no?,
con el resultado de la siniestralidad yo te doy un porcentaje o no te doy. Es más sencillo el procedimiento de cálculo de esta comisión que el anterior. Y también aparecen contratos de reaseguro. Este sí se lo ve directamente relacionado con una comisión fija, ¿sí? La comisión fija aparece, puede que no tengas comisiones adicionales, ni escalonada, ¿no? Pero si tienes escalonada, tienes una parte comportamiento fijo y el efecto de la siniestralidad. Esta es una combinación, o se la puede combinar con la primera, con la comisión fija, ¿sí? Independientemente de la siniestralidad, yo voy a tener esa, pero si logro la meta, voy a ganar un porcentaje adicional. Se trata de una modalidad de comisión en la que existe una comisión fija y adicionalmente se establece que cuando la siniestralidad del contrato es inferior a un valor prefijado, el reasegurador abonará a la compañía una comisión mayor, también prefijada. Por lo tanto, se trata de remunerar con una mayor comisión si la siniestralidad es inferior al porcentaje que se establezca contractualmente. No afecta a la comisión fija si la siniestralidad es elevada, ¿no? ¿Qué pasa? Yo en el ejemplo, para hacerlo un poco gráfico, comisión fija 30%, ¿sí? Comisión adicional en caso de que la siniestralidad del contrato no supere el 40%. El reasegurador abonará una comisión adicional de 2,5%. Aquí yo a fin de gestión ya, si quieren verlo así, he devengado o ya he ganado esa comisión fija del 30% sobre los montos de cesión que he realizado. Si yo tengo una siniestralidad 200% que se me dispare, yo lo único que voy a perder, ¿no? O voy a dejar de ganar porque no sabía si iba a ganar o no, es este 2,5% de comisión de cesiones, ¿sí? Pero si alcanzo a este porcentaje de siniestralidad o menos, yo voy a tener 30% más 2,5% de comisiones que se van a ajustar o se van a conciliar, ¿no? En el último trimestre, en el 4Q que llamamos del año, ¿sí? En el último trimestre, en el cuarto trimestre de conciliaciones, y bueno, va a aparecer ese ajuste. ¿Sí? Aquí tenemos una comisión adicional, ¿sí? Un ejercicio de una comisión fija 30%. ¿Perdón? Ajá, muy bien. Ya, perdón, estaba... Oí una voz. Muy bien. El ejercicio, ¿cómo es? Es tan simple como lo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué dice? Una comisión fija, 30%. ¿Sí? A fin de gestión yo tengo 30%. A fin de gestión tengo que ver cuál es mi siniestralidad. ¿Cómo aplico? ¿Qué condición hay? Si mi siniestralidad del contrato no supera el 50%, el reasegurador abonará una comisión adicional de 2,5%. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agarrar el total de siniestros incurridos, ¿no? Que tienen que reembolsar el reaseguro sobre los 300 de las primas cedidas y podemos estimar el dato. 140 dividido entre 300, ¿sí? Por 100 y tenemos una siniestralidad que está alrededor de los 46%, lo que quiere decir que mi siniestralidad está por debajo del parámetro límite y voy a ganar 30% que ya estaban ganados, si lo quieren ver así, pero adicionalmente 2,5%. Es muy sencillo ese cálculo de comisión, ¿sí? ¿Qué es la participación de utilidades? ¿Sí? Es un plus, perdón, es una utilidad, es un porcentaje de la utilidad, pero del resultado del reasegurador que va a favor de la compañía cedente, ¿sí? O sea que yo puedo tener comisión fija, ¿sí? Comisión escalonada, puedo tener comisión fija más adicional, ¿sí? Y puedo tener una participación de utilidades, ¿sí? Ahora, ¿de qué está compuesta
esta participación o este estado de resultado que vamos a utilizar, de alguna manera les había anticipado la prima cedida neta de anulaciones, ¿sí? Para él son ingresos. Cuando hablamos de estas partes o del primer componente, ¿no? Del resultado del reasegurador, hablamos de cuentas positivas y cuentas negativas. Cuando hablo de las cuentas positivas, son ingresos para él, ¿ya? Hablamos de la prima cedida neta de anulaciones. Ya hemos visto un poco cómo funciona esto. Y si alguien podría deducirlo, esto no aplicaría nunca a un contrato XL. ¿Sí? Lo máximo que he visto en los XL es bonos, unos bonos por no siniestralidad. ¿Sí? Pero no comisión, no participaciones de utilidades. Sí, alguna bonificación por no siniestralidad de la cartera, pero no he visto más cosas en los XL. Ya. Entonces, cuando hablamos de ingreso para el reasegurador, la prima cedida es obviamente la parte del riesgo que va a asumir él. Es un ingreso, primas de reaseguro una parte. Cuando hablo de las reservas de primas no devengadas del año anterior, este concepto se los voy a aclarar ahora, ¿ya? Para que vean un poquito cómo es el tema de la cobertura de las pólizas en relación a los contratos de reaseguro. Si yo suscribo una póliza a medio año, ¿no? Hablemos de junio 30 de este año. Lo más probable, si es que le he dado una vigencia anual, es que se venza al 29 o 30 de junio del año que viene, ¿sí? Pero el contrato de reaseguro que yo he firmado el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo le voy a ceder primas por ese riesgo, ¿sí? Pero, obviamente, si lo renuevo, voy a seguir arrastrando este tipo de comportamiento, pero si yo quisiera cambiar de reasegurador al 31 de diciembre, yo le he cedido en realidad, ¿no? La mitad de la prima, ¿sí? Que cubre el seguro desde el 1 de enero del año que viene hasta mediado de año del año que viene. A eso me voy. Hay una especie de comportamiento de los riesgos vigentes y devengados, ¿sí? Cuando hablo de, en este caso, reserva de primas no devengadas del año anterior, está hablando de este pedazo. Si yo voy a evaluar, ¿sí? Del año anterior, si yo estoy hablando de un tramo, un año, hablemos 2020, ¿sí? 2020, año 2020. Yo estoy evaluando al 31 de diciembre las reservas de, en este caso, de primas no devengadas del año anterior. Estoy hablando de que al 31 de diciembre de 2019 yo tenía primas no devengadas con el reasegurador, ¿sí? O sea, que yo le he pagado primas adicionales, o sea, obviamente las neteamos después, pero yo le he pagado primas adicionales más allá del contrato donde yo he cerrado y conciliado mis cuentas, ¿sí? Pero si yo he hecho eso y tenía primas no devengadas del año anterior, en este año ya se han devengado, ¿sí? Porque al primer semestre o en los primeros 6 meses ya se cumplió la vigencia y eso ya se ha devengado. Entonces, si antes yo le quité esa parte a él, ahora se la tengo que devolver. ¿Se entiende eso? No sé si nos puede explicar de nuevo, por favor. Ya. Vamos a partir de la prima cedida, ¿ya? ¿Qué hace el contrato proporcional automático? Dentro de la vigencia de la póliza, ampara todos los riesgos suscritos durante la vigencia de la póliza, ¿ya? O sea que yo te suscribo, perdón, el 1 de enero, te suscribo tengo muchas fechas donde puedo suscribir riesgos, ¿ya? El tema es, y un ejemplo tal vez relativamente claro, va a ser tomar el 30 de junio. Digamos que yo el año pasado, para hacerlo más fácil, 2019, el 30 de junio, yo he suscrito una póliza automotor por la cual yo he cobrado prima
la facturada, pero en realidad nos interesa la prima de reaseguro. Esa prima de reaseguro yo le he cedido proporcionalmente al reasegurador, ¿sí? En pocas he agarrado la prima de reaseguro, he tomado el porcentaje que me toca, me lo guardo, y el otro porcentaje yo se lo cedo al reasegurador, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? El riesgo ha empezado el 30 de junio de la póliza de seguro, y esa prima que me ha pagado el asegurado es para que cubra toda la vigencia de la póliza, que va a acabar en junio de este año, si consideramos que hemos emitido esa póliza en junio del año pasado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un diciembre al medio. ¿Sí? Diciembre 2019. ¿Ya? Entonces, si yo he suscrito esta y he cedido el 100% de la prima al reasegurador, el reasegurador solo ha asumido desde, en este caso, desde junio, pues desde el 1 de julio hasta diciembre de 2019. ¿Sí? Pero aquí en diciembre de 2019 yo hago mis conciliaciones con el reasegurador para ver la participación de utilidades. Entonces, ¿qué está pasando? Que va a haber un poco de prima, porque faltan 6 meses, solo hablando de esta póliza que estamos hablando, faltan 6 meses de cobertura de la póliza, que son 6 meses que el reasegurador tiene que asumir riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con reserva o esta reserva de primas no devengadas del año anterior? A este pedacito que el momento que yo he conciliado con el reasegurador, ¿no? Yo tengo primas que no se han devengado, o sea, que no han concluido su cobertura, ¿sí? Y si yo en la conciliación, yo le he quitado eso el año anterior, ¿sí? En la conciliación, yo a este año ahora que es 2020, ese junio que faltaba ya pasó, ya estoy en diciembre 2020, ya pasó junio 20, donde acababa la cobertura de esa póliza. ¿Qué quiere decir? Que ya se devenga toda la prima, ¿sí? La reserva de riesgos en curso tiene un comportamiento, digamos, si lo queremos asociar, similar. Cuando yo suscribo una póliza de seguro, ¿sí? La prima, en este caso la prima neta para la constitución de la reserva de riesgos en curso es 23/24, y a medida que va pasando el año de la cobertura, tiende a un 24 y a desaparecer, ¿sí? A eso se refiere este ítem, a que había una cola de riesgo que todavía no había acabado y que el reasegurador tenía en la sesión, pero en la conciliación yo, ¿no?, le quito, ¿sí? Y se la devuelvo en la conciliación del año que viene. En una conciliación se la quito, que es ¿no? Y más abajo lo vamos a ver, pero en el año que viene se la devuelvo, por eso es su ingreso, porque esto es dinámico. En el año yo he suscrito y obviamente se van a ir devengando. En el siguiente año igual voy a tener más pólizas que se van a devengar en el subsiguiente año. Va por ese lado este tipo de concepto, ¿sí? Y de similar manera, el concepto de reserva de siniestros pendientes de liquidación del año anterior, ¿sí? ¿A qué me voy? Que el año pasado, ¿sí?, habían siniestros pendientes. Y aquí están las contracuentas. Unas son de este año y las otras del año anterior. Aquí vienen a ser cuentas negativas. ¿Por qué? Esta reserva de primas no devengadas es esta. Pero si yo la considero en el año de conciliación, ¿sí?, la del anterior va a ser la anterior, no esta. Y esta va a ser la anterior de la conciliación que viene al año, ¿sí? Es un tema que tiene que ver con devengamiento del riesgo y de siniestros, en este caso, pendientes que no se han liquidado y están pendientes. El momento que se liquidan, ¿sí?, ya yo le devuelvo al reasegurador porque durante el año ya yo lo he ajustado y liquidado y ya lo he cargado en los siniestros reembolsados, ¿sí? Pero el año pasado era un siniestro pendiente, por eso está como cuenta negativa, ¿sí? Igual en este caso, ahorita hemos visto por cuándo se convierten en ingresos, pero cuándo son gastos, cuando yo en este año veo reserva de prima no devengada del año.
es el caso. Si yo estoy ahorita haciendo en diciembre de 2021 la conciliación, ¿sí? Yo voy a tener el caso de esta póliza que no sea devengado y se devenga al año. Entonces, este pedazo de prima, por eso es prima de reserva de riesgos en curso, de reserva de primas no devengadas del año, es esta parte, la que falta que se devengue. Y en los siniestros de este año también, si yo hago eso, yo voy a tener siniestros pendientes que todavía me debes, ¿no? Entonces también lo mantengo como un gasto para él. Pero si voy al año, estas primas que decíamos que faltan 6 meses, ya se han devengado durante el siguiente año. Entonces, por eso pasan a ser ingreso para él en este año, que ya va a ser, digamos, el último, ¿sí? Pero lo del año pasado ya, en primas, ya se ha devengado en este año. Lo del año pasado que era pendiente, era gasto. Pero a este año ya es ingreso. Y va a haber en este año nuevas pólizas que no se han devengado, que van a venir acá, ¿sí? Paralelamente, siniestros. Si yo tengo siniestros de este año pendientes, van a ser cuentas negativas. Pero al año, en diciembre igual, ya para él van a ser ingresos. ¿Por qué? Porque durante la vigencia del año ya he ajustado y liquidado ese siniestro y ya me lo ha debido reembolsar en este ítem. Estos son los siniestros pagados o reembolsados por el reasegurador, ¿sí? Para él esto es gasto, ¿no? O partida negativa. Estas reservas en la conciliación también son negativas. Estos son negativas, sus gastos de reasegurador. Un saldo negativo de arrastre que puede darse cuando negativo menos positivo da negativo. Puede haber que le vaya un año mal al reasegurador, pero ese es el esquema en que manejamos una participación de utilidades con el reasegurador. ¿Sí? ¿Alguna duda? Esto por si acaso de primas no devengadas es relevante cuando hablamos de las coberturas de los contratos automáticos, cuando queremos hacer un corte de cartera, si lo quieren ver también. Yo tengo una vigencia de un contrato, ¿no? O quiero cambiar corte de cartera o quiero cambiar de reasegurador. La cosa es que, digamos, si quiero cambiar de reasegurador, pasa el mismo esquema en las primas cedidas. Al año, al 31 de diciembre, es mi último día de trabajar con este reasegurador. Si ustedes lo ven, van a ver primas de seguros que yo he suscrito y vigencias que acaban al año siguiente, ¿sí? Es natural que cualquier póliza casi que yo suscriba durante el año tenga que acabar al año porque da una vigencia anual. La única póliza que no tendría tal vez riesgo adicional sería la que he suscrito el 1 de enero de 2021 y acaba el 31 de diciembre de 2021. Pero la que he suscrito el 2 probablemente acabe el 2 del año que viene, ¿sí? Entonces, ese es el tema, que hay riesgos que todavía van a seguir latentes. Entonces, yo si quiero hacer una transferencia de contratos de reaseguro, en mi conciliación tengo que ver que si le he mandado al reasegurador, tengo que controlar que haya primas cedidas que él me devuelva para transferirles al nuevo reasegurador. Si pasara es el caso. Ahora, la otra alternativa, si no voy a hacer un cambio de contrato o transferencia de corte de cartera, también puedo ver la condición de que haya coberturas de extinción de obligación, ¿ya? Ahí ya no se puede ver este ajuste. ¿Por qué? Porque si yo tengo la condición de cobertura de extinción de la obligación, ¿sí? Run-off, digamos que se llama. Entonces, yo todo lo que he suscrito aquí, y ya no lo voy a renovar este contrato. Perdón, ¿se me oye? Creo que se cortó. Sí, se oye. Se escucha bien, Lisa. Ya, perdón. Sí, es que me salió una imagen alertando, ¿ya? Entonces, ¿dónde pueden ver este tipo de comportamiento para un poquito orientarse respecto a este concepto? Cuando yo quiero hacer un corte de cartera, ¿sí? Un corte de cartera es cuando yo hago un corte y ya no va el contrato y tengo riesgos todavía cedidos que tienen vigencia. Pero cuando hago corte de cartera, yo voy a buscarme a partir de
de este contrato un nuevo contrato y esa prima que me ha pagado el asegurador la tengo que transferir al otro reasegurador, ¿sí? Por ese lado va este concepto, ¿ya? Obviamente con mi misma información, conciliaciones anuales, en el tiempo tienen un comportamiento ya de año anterior y del año, ¿sí? Espero que se les haya aclarado, la verdad, a veces es un poco difícil algunos conceptos entenderlos a la primera, pero lo que sí pueden hacer es revisar tal vez un poco de información respecto a la reserva de ríos en curso que llamamos, ¿sí? Ese es el proceso de devengamiento de la cobertura y cuando hay un corte al medio, hay un periodo de cobertura faltante que tiene en algún momento que tomarse alguna decisión, ¿sí? O tratarse de alguna manera, ya sea en reaseguro, ¿no? En transferencia de cartera, etcétera, ¿ya? Muy bien. Esos dos conceptos siempre me han generado algunas complicaciones. Espero haberlas orientado de la mejor manera, ¿sí? Vamos a continuar con las partidas negativas, ¿sí? Una partida negativa que ya habíamos anticipado del reasegurador son las comisiones pagadas del año, ¿sí? Hablamos de los siniestros reembolsados, los siniestros que él va a reembolsar. Estas dos que ya las hemos visto, ¿por qué aplica como negativa? ¿No? Porque son la misma, solo que una es del año anterior y la otra es del año. Los gastos del reasegurador. Este eventual saldo negativo, ¿no? O arrastre de pérdida es un resultado del año pasado, ¿sí? Cuando yo haga la participación TIDAS de este año, voy a tener que considerar el resultado del año pasado de haber hecho esto. Entonces, ¿cuándo va a aparecer aquí? Cuando sea negativo. ¿Qué quiere decir que eso sea negativo? Que el reasegurador ha perdido. Ahora, ¿no? ¿Y qué quiere decir que en este año lo que ha perdido el reasegurador lo incluye acá? Que aquí va a recuperar, ¿no? Va a compensar, ¿no? Con sus ingresos de las conciliaciones de este año, lo que ha perdido el año pasado, ¿sí? Por eso se llama arrastre de pérdida dentro de la conciliación, porque es la manera en la que el reasegurador va a compensar o va a mejorar su situación este año en relación al año. Ahora, puede pasar que otra vez sea negativo, puede pasar, ¿sí? ¿Puedo tener un arrastre en muchos años? Sí, ¿no? Entiendo que esto no pasa de 3 años de pérdidas antes de que se tome alguna medida, ¿no? Se modifique alguna condición al reasegurador, porque resultado negativo cada vez quiere decir que tu siniestralidad está muy alta, te está pagando muchas comisiones, ¿no? O alguna cuenta está generando que su resultado efectivamente no mejore. ¿Ya? Wow, se ha pasado bastante rápido ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer el ejercicio? ¿Sí? El ejercicio es bastante sencillo, nos vamos a basar sobre estas cuentas, obviamente no hay mayor análisis, ¿sí? Solo vamos a manejar el concepto de prima cedida y comisiones y siniestros, esos ya van a venir dados. Vamos al ejemplo, vamos a hacer la participación de utilidades, que va a ser la diferencia entre partidas positivas y partidas negativas, ¿sí? Sea un contrato de reaseguro con los siguientes datos y porcentajes. Comisión fija, 45%. Entonces ya sabemos cómo calcular la comisión en unidades monetarias. Multiplico esta comisión fija a la prima cedida, que aquí la tengo, ¿sí? Vamos a hacer unos supuestos así súper sencillos. Lo único que me interesa es que voy a saltarme a la siguiente página. Vamos a terminar de ver estos supuestos del ejemplo. Lo que me interesa es que tengan claro esta estructura, nada más. Porque teniendo claro esto, no necesitan esto solo es reemplazar, ¿sí? Es un total, neto y por multiplicaciones. Muy bien. Tenemos la comisión fija, 45%, que va a ser de la prima cedida. Vamos a manejar el cálculo de la reserva de primas no devengadas de similar manera para el ejercicio, ¿sí? 40%
de primas cedidas. La reserva de primas no devengadas del año anterior, o sea, cuando hable de primas no devengadas, son las reservas de primas no devengadas que veíamos atrás, ¿sí? 40% de las primas cedidas, menos 8,000. Los siniestros pendientes va a ser un número fijo, ¿sí? Los siniestros pendientes del año anterior van a ser un número fijo, 7,500. Los gastos del reasegurador vamos a establecerlo como el 5% también de la prima cedida. Los siniestros pagados, que llamamos siniestros reembolsados también, del reasegurador del año son 31,200. ¿Sí? Este porcentaje, que es la participación de utilidades, es el porcentaje que yo voy a multiplicar, ¿sí?, al resultado, ¿sí?, de la resta entre total de partidas positivas menos partidas negativas. Me va a dar un resultado positivo y le voy a aplicar el porcentaje. Si me da un resultado negativo, no hay participación de utilidades. En contrario, el reasegurador está perdiendo en esta participación, en su resultado tiene negativo. ¿Ya? Entonces, vamos a irnos aquí al cuadro, hablando de, primero, partidas negativas, partidas positivas. ¿Sí? Veamos, para empezar, las partidas positivas. Veamos aquí, 120,000. Lo único que he hecho es transferir la información. La reserva de uso en curso del año anterior serían las primas no devengadas del año anterior. ¿Cómo se calcula esto? 40%, ¿sí? Esto sería el 0,4 por 120,000, ¿sí? Este dato de acá, 40% por 120,000, 120,000, me va a dar 48,000. Este dato preliminarmente es 48,000. Menos 8,000, yo debería colocar acá 40,000. ¿Sí? Ahora, lo que hablábamos igual, siniestros pendientes del año anterior, tenemos el dato por aquí, siniestros pendientes año anterior, 7,500, lo transfiero aquí. Hago la sumatoria y voy a obtener un total, y este es el total de partidas positivas o ingresos del reasegurador. En este lado voy a tener las negativas, entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a agarrar, ¿de dónde voy a obtener esta comisión, estos 54,000? Voy a multiplicar la comisión fija, que es 45%, o sea, 0,45 por los 120,000 que están aquí, de prima cedida, y me va a dar 54,000, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien tiene duda respecto a estos cálculos? ¿Hasta aquí? Licenciado, una vez más, por favor. Muy bien, no hay problema. Y les agradecería que cuando duden, o tal vez no se entiende mucho, yo no tengo inconveniente en replicarlo, o verlo, o si me dicen hoy, me hacen una consulta que hoy no la podemos absorber, la podemos transferir a la clase que viene. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué pasa? En pocas, este ejemplo de la participación de utilidades, más que todo son las partidas contables, ¿no? Para el estado de resultados. En realidad, partidas no todas contables, en realidad, cuando uno habla de las conciliaciones, habla, sí, de las cuentas que uno va gestionando dentro con el reasegurador, pero no todas estas, por ejemplo, estas siniestros y reservas pendientes, ¿sí?, no necesariamente están en la contabilidad, ¿sí? Porque no necesariamente están en todos los contratos. O sea, no es que están estas en los contratos, sino es una manera de controlar también esa diferencia que hay de devengamiento, ¿sí?
lo que va a ir a la orden, en este caso a la orden de pago al reasegurador, ¿sí? Va a ser la cesión conciliada, ¿sí? Ingresos menos gastos, eso va a ir en la conciliación y va a ser ya sea un reembolso de reaseguro o solo cesiones, o sea, un número positivo al reasegurador, ¿sí? Pero este cálculo va a generar un dato que no está en contabilidad, ¿sí? En la conciliación, porque en realidad cuando yo mando al reasegurador, o sea, cuando concilio trimestralmente con el reasegurador, si bien yo le he mandado información, ¿sí? En la contabilidad lo único que va a pasar es que yo voy a dar una orden de transferencia bancaria al reasegurador, ya sea por un saldo positivo, ¿no? O le voy a mandar una nota, ya sea de débito o crédito, como se dice, para que me reembolse los siniestros porque mi conciliación trimestral ha sido negativa. O sea, si bien mando información, los datos no todos van a reflejar en cuentas específicas como de reservas, digamos, ¿no? Sino es un saldo que va a ir directamente a la cesión al reaseguro, ¿sí? Pero no es más cosa. O sea, esta conciliación no es que va a ir a la contabilidad directamente, sí, en detalle. Lo que vamos a mandar a la contabilidad va a ser, en caso de flujo de fondos, los saldos resultados de la información que yo he mandado en conciliación. ¿Sí? Porque esta no va a aparecer, esta participación de utilidades que ahorita estamos calculando, va a aparecer como un ingreso más en mi banco, digamos, ¿no? Licenciado, ¿podríamos pedirle tal vez que nos ayude a que puedan subir la clase de hoy rápido para que así también nosotros tengamos tiempo de revisar una vez más y hacer los cálculos y así pueda llegar hasta el viernes? Sí, en realidad este ejercicio no entra al examen, pero sí es una parte relevante para entender una conciliación con el reasegurador, ¿sí? De hecho, como les digo, estas cuentas ahorita de manera rápida las hemos definido de esta manera. No hay inconveniente, esto yo le voy a decir a José que trate de subirlo rápido si gustan, ¿no? Pero en todo caso, estos siniestros pagados son los siniestros que reembolsa el reasegurador. O sea, ya los hemos visto de manera en definición y textual, ¿no? Siniestros reembolsados, porcentaje de reembolso, es del siniestro total menos la parte de mi retención, la parte que corresponde al reasegurador. Lo único que va a servirles de esto es un poco la estructura, ¿sí? Estas cuentas de reservas, de siniestros pendientes, reservas de riesgos en curso del año, la reserva de recursos, siniestros pendientes del año anterior, reserva de riesgos en curso de este año, por lo general no aparecen, ¿sí? Pero hay en bibliografía y lo he presentado para que tengan un poco más de algunas ideas de cómo son los devengamientos de ciertas cuentas que se tienen, ¿ya? Pero en la conciliación les va a servir. La más simple que hay es la prima cedida, como cuenta al reasegurador su ingreso, la comisión que me paga, mis siniestros reembolsados. Ese neto es lo que yo concilio y doy orden a contabilidad para que pague la remesa al reasegurador, obviamente reteniendo el 2.5 del impuesto, ¿sí? Ahora, estas cuentas, como les decía, por ejemplo, esta estructura aplica solo a una participación de utilidades, ¿sí? No quiero que se estresen con esto porque en realidad estas cosas a veces no van a encontrar en contratos. Sí hay contratos, pero son pocos, ¿sí? Yo he visto, lo más común es que haya estas cuentas, comisiones, siniestros reembolsados y prima cedida, ¿sí? ¿Puede haber mayores variables para considerar dentro de una conciliación con el reasegurador? Sí, pero no necesariamente están todas. Lo que acostumbro es incluirlo esto, no hacerlo la parte sencilla, para que de alguna manera podamos entender también qué pasaría con un corte de cartera,
una condición de runoff que nos liberaría de cualquier cosa de devengamientos, nada. El reasegurador asumiría hasta que se extinga la obligación de las pólizas suscritas, pero yo le voy a decir esto a José, que lo suba. En todo caso, me avisan si no pueden realizar estos cálculos, ¿sí? En todo caso, hay varios de ellos que están directamente para transferirlos al cuadro, ¿sí? Por ejemplo, siniestros pendientes del año anterior, 7.500. De aquí tengo gastos del reasegurador, es un porcentaje de la prima cedida. Siniestros pendientes, directamente se lo transferiría. Siniestros pendientes, los 8.000 acá. La reserva de riesgos en curso del año, porque aquí está del año anterior, ¿no? Sería 48.000. Y aquí está. Reserva de primas no devengadas, el 40% de 120.000. 48.000, ¿sí? Una vez obtengan estos datos, este dato es cero, porque no hay ningún supuesto que diga el año anterior tuvo un resultado negativo el reasegurador, nada, es cero. ¿Cómo concluyo esta operación? Sumo todas las partidas, en este caso, negativas o las de partidas negativas, aquí el total de partidas positivas, calculo el neto, menos este dato, como está aquí abajo, me va a dar 20.300, y la participación de utilidades, cuando este es positivo, en base al supuesto que era el 20%, voy a multiplicar 20%, 2.300, ¿no? 20 por 20.300 les va a dar 4.060, que yo voy a cargarle al reasegurador como mi participación de utilidades, ¿sí? Ahora, una aclaración, estas cuentas que ven acá, la prima cedida, son información que está en el estado financiero, ¿sí? La 507 o la 506, primas cedidas al reaseguro nacional o extranjero. Esta de aquí está en la 416, ¿no? Dentro de la partida de comisiones hay 3, ¿sí? Participación de utilidades aparece también en la 416 dentro de una de las 3 que hay. Comisiones, participaciones y utilidades, contribuciones del asegurador, y participación de utilidades sería la tercera, esta. En realidad el resultado ¿no? Porque esta es la participación que me va a dar de utilidades, ¿sí? Y esta no va a estar en el estado financiero, ¿sí? Porque es un dato, como les decía, y ahí me van a disculpar que me haya acelerado. Esta no va a aparecer en el estado financiero reflejado. ¿Por qué? Porque es un resultado de una conciliación, ¿sí? Y obviamente estas, dependiendo la estructura de contrato, entiendo que no deberían aparecer porque no manejamos, o sea, este es un control de devengamientos, ¿sí? Y no se hace ese control con el reasegurador necesariamente, sí para los devengamientos, pero no en el estado financiero, no va a encontrar una cuenta de siniestros pendientes del reasegurador o algo así. Esto es probable que esté en los pasivos de la compañía, ¿sí? Como reserva, pero no en este caso, por decirles, la reserva de riesgos en curso, ¿sí? Esto se refiere más a la parte del reaseguro, ¿sí? De la prima de reaseguro. Por eso hay una diferencia entre prima neta, que es la que yo aplico para la reserva de riesgos en curso, y la prima de reaseguro, que es otra, en la que yo tengo que tener el control del devengamiento en caso de corte de cartera, conciliaciones con corte y otros, ¿sí? Espero de alguna manera haber orientado de la mejor manera esta parte. Entiendo que es la más conflictiva. Mucha gente no tiene, o sea, no ha tenido relación con esto, ¿no? Y a veces es algo complejo de ver y hacer. En todo caso, yo les sugiero, ¿sí? Que puedan tratar de hacer ¿sí? Es similar al anterior. Y aquí está ya estructurado lo que tendrían que reemplazar,
¿sí? La comisión es el 15%, ¿ya? Y de igual manera, lo haríamos por 2 puntos que yo siempre los manejo así, como nota adicional para mejora de nota o recuperación o compensación de alguna nota que hayan tenido en los foros o en el examen, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran ver tal vez no mañana, diré el día viernes? Por favor, me la hacen llegar, ¿ya? El que tenga interés en hacer estos 2 ejercicios, me los puede mandar al correo, ¿sí? Aparece un correo donde se carga la información de las notas, de las presentaciones, de los foros. Entonces ahí me la pueden mandar y yo las voy a considerar para la generación de las notas finales, ¿sí? Vamos a llamar la lista porque ya solo tenemos, creo que 10 minutos más o menos, ¿sí? Y les voy a agradecer que me digan presente. Licenciado, Si en el estamos. ejercicio que hemos hecho, Sí. hay gastos del reasegurador 5% y es de 120,000, ¿verdad? De 120,000. Cualquier porcentaje que aparece en el ejercicio como supuesto, se lo obtiene multiplicando la prima cedida. Se lo ha construido de esa manera para hacer el ejercicio. Sí, pero la definición, ¿sí? Pero de 120,000, el 5%. ¿Sí? Sí, está bien, 6,000, sí, había sacado otro resultado. Sí, está bien, Vale. gracias. Ay, casi me da un ataque ya. Esa ya sería la tuti, ¿qué dicen? No, ya hubiera sido ya, no puede ser, ¿no? Me he equivocado. No, gracias. No, está bien, súper. Yo estoy muy feliz de que esté haciendo el seguimiento a los cálculos. Muy bien, entonces yo voy a llamar la lista, por favor. Les voy a tomar la asistencia. Listas. Esto no sé qué pasa. Ya, muy bien. Aguilar Sánchez Cintia. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Arce Zeta Shirley. Barra. Presente, Barrera, buenas noches, licenciado. Buenas, Barrera. Calderón Velarde Manuel. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Carrillo Mendoza Cintia. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Catari Chambi Julia Cecilia. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Cordero Bustillos Denise Alejandra. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Cuellar Tania. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Domínguez Zapata Álvaro. Buenas noches, presente. Buenas noches. Franco Rodríguez Alejandra. Presente, licenciado. Muy bien. García Taborgo Félix. Presente, licenciado. Muy buenas noches. Luzco Gómez Carmen. Buenas noches, presente. Buenas noches. Mamani Terrazas Juliana. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Murillo Paredes Cintia. Presente, licenciado. Muy bien. Orellana Severich Andrea. Presente, buenas noches. Buenas noches. Paco Paca Ana. Buenas noches, presente, licenciado. Buenas noches. Poma Quispe Albert. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Sosa Vargas Marilín. Buenas noches, presente, licenciado. Buenas noches.
Soto Crespo Edwin Raúl. Presente, licenciado. Buenas noches. Torres Cuevas Luis. Presente. Vargas Machicado Denis. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Yupanqui Arnés. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches. Y Fernández Fátima. Presente, licenciado. Muy bien, listo. Entonces mañana, en todo caso, cualquier duda, complementación la hacemos. La verdad, ahora sí que creo que este no fue mi día. Bueno, buenas noches y muchas gracias, ¿sí? Buenas noches, licenciado. Gracias. Gracias, buenas noches, licenciado. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.